Los Thunderbolts están aquí. La primera película del renacimiento de Marvel bajo la nueva dirección de Kevin Feige, y puede que sea la película que finalmente logre encaminar de nuevo al MCU. Sí. Y ya hace mucho que no hemos tenido una película de Marvel realmente buena. Entonces sí, nos encantó Deadpool y Wolverine. Fue divertido, fue emocionante, pero una película bien escrita, bien actuada, bien dirigida. Sinceramente, creo que no hemos visto algo así desde Shang-Chi y Los Eternos. Sí, dije Los Eternos. Es una muy buena película. Sí, perdón, se me olvidaron Los Guardianes de la Galaxia 3, mi error. Pero si les digo esto y me emociono, es porque todas las proyecciones de prueba son unánimes. La película es excelente. Así que sí, tal vez es momento de volver al cine para ver algo de Marvel. Pero ojo, para los que están en plan de que el MCU era mejor antes, tal vez se sientan un poco perdidos. Porque esta película, que muchos llaman el Escuadrón Suicida de Marvel, es un equipo compuesto por antihéroes que, en su mayoría, eran villanos de otros proyectos que no estaban tan buenos. Y entonces, este proyecto les da una segunda oportunidad de brillar, la de convertirse en héroes y, sobre todo, en personajes que realmente nos gustan. Porque, entre nosotros, ¿quién realmente se acuerda de Ghost, de Taskmaster, de US Agent, de Red Guardian? Incluso Yelena, para algunos, es un poco confuso. Bueno, por suerte, está Bucky. Sí, nuestro buen viejo Bucky, que va a intentar convertirlos en un verdadero equipo. Pero para disfrutar realmente la película hay que entender en dónde estamos en el MCU. ¿Cuál es el estado del universo hoy en día? ¿Quiénes son realmente estos personajes? ¿Cuál es su papel en el MCU? ¿En los cómics? Y sobre todo, ¿cuál será su lugar en el futuro Doomsday? Así que vamos con la guía definitiva de los Thunderbolts para destacar antes, durante y después de la función. Un video donde vamos a hablar de los proyectos pasados, presentes y muy probablemente futuros a los que ya se están acostumbrando. Entramos en la zona de spoilers, zona de todos los peligros, pero no se preocupen, les avisaré en el video cuando empecemos a dar spoilers de la película en sí. Están con Kevin Burkhardt, el teórico antihéroe de tus youtubers favoritos de Marvel. Créditos. Es Kevin Burkhardt. El estado del MCU. Desde Endgame y su famoso salto de 5 años al futuro, se ha vuelto extremadamente complicado entender la cronología del MCU. De hecho, por eso hace unos meses trabajé en un video de 1 hora que recorre toda esta línea de tiempo hasta The Marvels. Por cierto, tengo que hacer la continuación. Pero desde entonces han salido muchos proyectos, así que vamos a hacer un repaso. El año 2025 marcó un punto de inflexión importante en el panorama político del MCU. Después de que Miss Marvel adquiriera sus poderes en septiembre, la invasión secreta estalla en noviembre de 2025. Todas las instituciones mundiales son golpeadas por una ola de paranoia que vuelve a cambiar todas las reglas del juego. El presidente Ritson, elegido un año antes, declara la guerra a todos los alienígenas presentes en la Tierra, incluidos los asgardianos. Y es muy probable que eso lo haya llevado a tener que renunciar, lo que provocó una nueva campaña presidencial, ganada esta vez por Thaddeus Ross. Paralelamente, las elecciones previstas para los diputados estadounidenses, los congresistas, sí se llevaron a cabo. Y ahí, sorpresa, Bucky, rehabilitado por el público desde Infinity War y Endgame, y por él mismo en la serie Falcon y el Soldado del Invierno, decide incursionar en la política. Y es elegido en las elecciones de noviembre de 2025. Es también en ese momento cuando Wilson Fisk se convierte en el alcalde de Nueva York. Sin olvidar que Wakanda atraviesa una crisis importante ese mismo año. Pierde a T'Challa, luego a la reina, y Shuri, la nueva reina, desaparece. Dos de las potencias más grandes del mundo del MCU entran entonces en una inestabilidad total. Así que 2026 comienza en un clima político explosivo, especialmente en Estados Unidos. Fisk impone la ley marcial en Nueva York y prohíbe a los justicieros en la serie Daredevil Born Again. Y el nuevo presidente Ross se revela al mundo como Red Hulk, lo que obviamente lleva a que lo destituyan de su cargo. Los Vengadores, por su parte, no se han reunido desde 2023, y el mundo ahora está lleno de héroes y justicieros que actúan a su propia escala. De hecho, en este momento, nada indica que volverán a reunirse. Clint parece haberse retirado definitivamente. Doctor Strange y Thor están desaparecidos. War Machine y Bucky son oficinistas. Hulk, Scott y Star-Lord llevan una vida tranquila. Y Peter se ha vuelto un desconocido. Sin contar a todos los que han muerto o son considerados como tal. Los únicos que podrían seguir en el juego son los capitanes Capitana Marvel y Capitán América. Y aún así, me parece que es una rebelde. El futuro de Estados Unidos sigue siendo incierto, corrompido por juegos de poder internos, especialmente los que lleva a cabo Valentina en las sombras. ¿Quién es la condesa Valentina Allegra de Fontaine? Valentina aparece por primera vez en la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Ella aparece para reclutar a John Walker después de que le quitaran el título de Capitán América. Y desde su primer encuentro, ella le dice que, en su lugar, ella también habría matado al terrorista y que sabe que él tomó el suero de super soldado. Todo eso para al final darle un nuevo traje y un nuevo escudo, pero sobre todo un nuevo título. Agente de Estados Unidos.
También nos enteramos de que ella ha empleado a Yelena Belova durante años, enviándola a operaciones encubiertas y misiones de asesinato. De hecho, fue ella quien envió a Yelena tras la pista de Clint Barton, manipulándola para hacerle creer que Clint es responsable de la muerte de Natasha Romanoff. Valentina parece estar al mando de una organización gubernamental que recluta agentes muy especiales para misiones Black Ops. Y viendo la composición del equipo de los Thunderbolts, claramente podemos imaginar que también se hizo con Taskmaster después de la caída de la Sala Roja y sobre Ghost desde la caída de S.H.I.E.L.D. Muchos la ven como una especie de nuevo Nick Fury. Y no es tan descabellado, porque en los cómics es una exagente del S.H.I.E.L.D. formidable, muy cercana a Fury, o sea, realmente muy cercana. En cuanto a su título de condesa, es solo uno de sus muchos alias de misión que decidió conservar como un bonito trofeo. Y en el MCU nos enteramos durante Pantera Negra. Wakanda por siempre, que ahora es directora de la CIA desde la elección del presidente Ritson. Y en ese papel, ella engaña a su ex esposo, el agente Ross, quien también es agente de la CIA acusado de traición por haber colaborado con Wakanda. Hoy en día, todo indica que está moviendo sus piezas, entre política, servicios secretos y superhéroes. Con la llegada de Sentry, Valentina parece querer deshacerse de sus antiguos agentes enviándolos a una misión suicida unos contra otros. Pero ella es demasiado astuta, y su experiencia en estrategia y manipulación le permite siempre salir bien librada y dividir a sus famosos agentes sobrevivientes como una nueva fuerza de defensa estadounidense. Y para mí, la escena del tráiler donde la vemos convencer a los senadores de financiar un nuevo equipo de héroes llegará al final de la película. Después de las hazañas de los Thunderbolts, de quienes, les recuerdo, ella quería deshacerse. Y hay otra cosa muy importante. Parece que fue ella o la CIA o incluso una nueva organización secreta de superhumanos quienes habrían comprado la Torre Stark. Y aquí, tal vez incluso estamos hablando de la Watchtower. Pero eso lo hablaremos un poco más adelante, porque un ex-Avenger está vigilando a Valentina, y ese Avenger es Bucky. Bucky, líder de los Thunderbolts. Lo vimos en Capitán América. Un nuevo mundo. Bucky ahora es un político, un congresista para ser preciso. Los congresistas representan al pueblo estadounidense y son elegidos cada 2 años. Y en esta película parece que están vigilando muy de cerca a la condesa, porque él sabe de organizaciones gubernamentales que usan superhumanos para hacer operaciones clandestinas. Y sí, recuerden, el sargento James Buchanan Barnes, a quien todos llamamos Bucky, sirvió junto a su amigo Capitán América hasta su desaparición en una misión. Presuntamente muerto, en realidad fue capturado por Hydra, que, exiliados en Rusia, hicieron experimentos con él para convertirlo en su propio super soldado. Mejorado, reprogramado, durante 70 años, se convierte en el Soldado del Invierno, un asesino espía súper entrenado que nadie puede detener. Hasta que Steve logra hacer que recupere la conciencia de quién es realmente. Pero obviamente, todo esto no está exento de consecuencias, ya que es su caso el que, manipulado por el Barón Zemo, va a destruir a los Vengadores desde dentro en Civil War. Desde entonces continúa su desprogramación en Wakanda, donde luchará junto a los Vengadores en Infinity War y luego en la batalla final de Endgame. Sus acciones harán que pase, ante los ojos de la nación, de terrorista a héroe. Y junto con Sam, vuelve a formar un dúo en la serie Falcon y el Soldado del Invierno, enfrentándose a los Flag Smasher, un grupo de terroristas antinación que luchan contra las consecuencias del regreso de los que desaparecieron por el chasquido. En esta serie, Bucky intenta perdonarse por todos los crímenes que cometió como el Soldado del Invierno. Y es precisamente esa culpa la que le impide imaginar que podría haberse convertido en el nuevo Capitán América. Ahora simplemente quiere servir a su país de la mejor manera para redimirse. Y es así como, a los 109 años, se convierte en congresista y no permitirá que Valentina le haga lo mismo que Hydra le hizo. Por eso va a proponer a los antiguos asesinos clandestinos formar un equipo para salvar Nueva York de las consecuencias de las acciones de la condesa. Pero entonces se habla mucho de los Thunderbolts. Pero, ¿qué son exactamente los Thunderbolts en los cómics? En 1997 en los cómics, cuando los Vengadores y los Cuatro Fantásticos desaparecen con el evento Onslaught, aparece un nuevo equipo, los Thunderbolts. Solo que, detrás de las máscaras, en realidad no son más que una versión disfrazada de los Masters of Evil, fundada por el Barón Zemo con el objetivo de reemplazar a los héroes, ganarse la confianza del público y tomar el poder. Muy larga esta frase. Unos años después, el concepto evoluciona un poco y estos famosos villanos que se volvieron buenos para engañar al mundo se dan cuenta, pues, que les gusta ser buenos. El público los aclama, los respeta y algunos miembros ya no quieren formar parte del complot de Zemo. Así es como el equipo se convierte en un refugio para los villanos que desean cambiar de vida y redimirse. Entre los miembros importantes encontramos especialmente a Songbird, quien podría ser interpretada por Geraldine Liz Van Atten en la película. Un personaje no anunciado, pero que en los trailers lleva un collar de Songbird. Ella es la mano derecha de Valentina y su nombre es Mel, no tan lejos del nombre de Songbird en los cómics, que se llama Melissa John Gold. En fin.
Este equipo ha tenido muchos miembros como Bullseye o incluso Venom, y el equipo se utilizará en distintas ocasiones como una fuerza especial capaz de realizar tareas al límite de lo legal. Por ejemplo, en Civil War, donde su papel es perseguir a los héroes fugitivos. En Dark Reign, donde Norman Osborn los convierte en sus nuevos Dark Avengers, o también en las fuerzas del equipo de Hulk, Rush o el Kingpin, siempre como una unidad de élite sin fe ni ley. Y aunque muchos piensan que solo es una adaptación del Escuadrón Suicida de DC, la verdad es un poco diferente. En DC se trata de prisioneros que son enviados a misiones suicidas a cambio de reducción de condena. Los Thunderbolts, en cambio, son un grupo de exvillanos en busca de redención. A cambio, sí, muchas veces de un buen cheque del gobierno, pero con un giro dramático. Estos personajes a menudo se volvieron villanos por culpa del sistema que los torció, explotó y maltrató. Al unirse a los Thunderbolts, creen que por fin están del lado correcto. Sin embargo, siguen siendo manipulados por poderosos que creen poder usarlos como sus peones para sus propios intereses y los del Estado profundo. Sus vidas no son más que herramientas sumergidas en la mentira, la clandestinidad y las manipulaciones políticas. Eso parece ser, una vez más, el tema de la película, especialmente con la amenaza anunciada. Pero antes de continuar, los invito a dar like y suscribirse si les gusta mi contenido. Hoy en día sigue siendo la mejor manera de apoyar el canal y ayudarlo a crecer. Entonces, si cada semana ves mis videos y no estás suscrito, pregúntate qué pasaría si de un día para otro desaparecieran. Así es, para evitar ese tipo de cosas hay que suscribirse. Vamos, soy buena onda, te doy 2 segundos para hacerlo. Hazlo, si puedes, está bien, solo hazlo. Vamos de regreso, Sentry, el Superman de Marvel. En el primer tráiler descubrimos a un personaje llamado Bob. Unos meses después, se confirma, Louis Pullman realmente interpreta a Robert Reynolds, alias Sentry. De hecho, tuve la oportunidad de pedirle que me hablara un poco sobre su personaje. En los cómics, Sentry hace su primera aparición en el año 2000 en su propia serie. Ahí se revela que en realidad es un héroe de los años 60 totalmente olvidado por todos. Olvidado por los héroes, los villanos, el público, por él mismo, e incluso por nosotros, los lectores. Como sus poderes se volvieron demasiado peligrosos, le habría pedido a sus amigos Reed Richards, Doctor Strange y Charles Xavier que borraran toda huella de su existencia a nivel mundial mediante una amnesia psíquica. Sí, hasta ese punto, habría sido considerado el más grande superhéroe de la historia. Pero entonces, ¿cómo se volvió tan poderoso? En realidad, Bob Reynolds es un tipo común, excepto por el hecho de que es adicto a casi cualquier tipo de producto. Y una noche, en plena abstinencia, se mete en un laboratorio buscando algo para drogarse. Y ahí se topa con una fórmula química desarrollada por un tal profesor Cornelius, un tipo relacionado con el programa Arma X, el mismo que creó a Wolverine. En fin, Bob se toma la cosa de un trago y se convierte en Sentry, un ser con el poder de 1 millón de soles explotando. O sea, sí, no sabemos bien qué significa eso, pero suena impresionante. Concretamente tiene una fuerza sobrehumana capaz de derrotar a Hulk, es invulnerable, vuela a velocidad supersónica, es telépata, puede manipular moléculas, puede resucitar y tiene muchos otros poderes que ni siquiera conocemos. En fin, está totalmente roto. Y muchos lo comparan con Superman. Pero en realidad es aún más poderoso. Y es precisamente por esa razón que tuvo que ser nerfeado. Y no solo un poco, porque Bob también sufre de graves trastornos mentales. Esquizofrenia aguda, trastornos disociativos de la personalidad, paranoia, sí, todos esos poderes en el cuerpo de un esquizofrénico. Y obviamente, su segunda personalidad quiere destruir toda forma de vida. Si no, no tiene chiste, se llama el Void. Y es el lado muy oscuro de Sentry. Una identidad de pesadilla que incluso a él le da miedo. Y cuando se transforma, nada puede detenerlo. Él encarna la oscuridad y literalmente puede devorar ciudades enteras. Y eso es exactamente lo que vemos en el tráiler. También por eso pidió ser olvidado por todos y por sí mismo. Y desde su regreso, el miedo a que aparezca el Void lo hace intervenir solo en casos de extrema urgencia. Otro detalle importante, les hablaba hace un momento de la Watchtower. Así es como llaman a la Torre de los Avengers en los cómics desde que Sentry se instaló ahí, ya que en la cima apareció una especie de forma negra, lo que la convierte en un verdadero símbolo. Una torre que vigila el mundo, equipada con una inteligencia artificial que le ayuda a identificar las amenazas, y que le recuerda a todos que Sentry está vigilando, y ya sabemos que formará parte de la película. Ver que la famosa torre comprada por Valentina se convertirá en esa torre, porque en el tráiler se puede ver un documento en el búnker que menciona la Watchtower. Un búnker que está destinado a borrar todo rastro de Sentry, así como de aquellos que están involucrados. En fin, Sentry será entonces el gran villano de la película, aunque al final es como los demás, una especie de antihéroe, pero un poco demasiado poderoso. Y todo el reto será cómo vencer a un dios omnipotente y malévolo. Y para eso les propongo pasar al equipo de los Thunderbolts. ¿Quiénes son los miembros de los Thunderbolts? Empezamos con John Walker, alias US Agent, a quien conocimos en la serie Falcon y El Soldado del Invierno. Tras la desaparición de Capitán América, Sam Wilson no se siente legítimo para tomar el relevo.
Así que decide entregar el escudo al Museo Smithsonian, pensando que así respeta la memoria de su amigo. Pero no esperaba que el gobierno nombrara a un nuevo Capitán América, y eso es exactamente lo que hacen con John Walker, un soldado ejemplar, héroe de guerra y orgullo de la nación. Pero cuando se enfrenta al grupo Flag Smasher, un grupo de supersoldados terroristas, todo se sale de control. Mientras Zemo destruye las últimas dosis del supersuero, una de ellas cae en manos de Walker, quien decide usarla. Y como sabemos, el suero tiende a exacerbar las personalidades. Y en el caso de Walker, multiplica su agresividad. Al final sucumbe a su ira y mata a un Flag Smasher en público a golpes de escudo después de la muerte de su compañero. El gobierno le retira entonces el título de capitán y Sam y Bucky vienen a recuperar el escudo a punta de golpes. Walker se convierte entonces en un paria, excepto para Valentina, quien ve en él un potencial y le da una nueva identidad, agente de Estados Unidos. En los cómics, John es un veterano de guerra que considera que el capitán está totalmente desfasado. Él representa una versión más brutal y más militarizada de Estados Unidos. Y se convierte en Capitán América cuando Steve se niega a seguir ciertas órdenes que considera extremas. Pero lo que tenía que pasar, pasó, y Walker pierde el control matando a varios enemigos. Y de hecho, es el propio Cap quien viene a quitarle el puesto. Un antihéroe patriota, sin los escrúpulos, de Steve Rogers. Después, Yelena Belova. En los años 90, ella forma parte de una familia de espías de la KGB infiltrada en Estados Unidos. Misión encomendada por Dreykov, ella interpreta el papel de la hija menor en una familia falsa junto con Alexei Shostakov, Melina Vostokov y Natasha Romanoff. Después de esa misión, es enviada a la Habitación Roja para convertirse en una viuda negra. Años después, una vez liberada del control mental de Dreykov, ayuda a Natasha a acabar con el programa. Pero durante el chasquido, ella desaparece y al regresar descubre la muerte de su hermana. Valentina aprovecha para manipularla, haciéndole creer que Clint Barton es el responsable. Entonces, ¿por qué Clint le molesta tanto al gobierno? Eso es otra historia, pero en la serie Hawkeye, Yelena entiende que Clint no tuvo nada que ver con la muerte de su hermana y desaparece sin dejar rastro. En los cómics, Yelena es la única que supera a Natasha, lo que le da el título de Viuda Negra número 2, pero finalmente decide llamarse Viuda Blanca para diferenciarse de la Viuda Negra original. Aunque es una copia exacta de Natasha, es una versión más brutal y directa, menos idealista, que prefiere unirse a los Thunderbolts en lugar de los Avengers. Y cuando hablamos de Yelena, hablamos de los Guardianes Rojos. Alexis Shostakov es un espía ruso que participó en un programa de supersoldados soviéticos. Pero ojo, no es el programa del Soldado del Invierno, ese era de Hydra. En el MCU, tiene un suero inferior al de Steve y jura haber enfrentado al Capitán América en sus años de gloria, lo cual es imposible porque el capitán estaba congelado. Pero hasta hoy sigue creyéndose una leyenda soviética. Se considera el padre de Yelena y vive solo en la nostalgia de la grandeza de la URSS. En los cómics, Alexei no tiene poderes, pero es un atleta excepcional, una copia soviética de Cap sin el suero. Hablemos rápidamente de Taskmaster. Entonces, rápidamente, porque la falta de respeto hacia este personaje es completamente absurda, es el único miembro que no aparece en las sillas del Doomsday, y de hecho fue completamente eliminado de los nuevos trailers, de verdad. En el MCU, Taskmaster es la hija de Dreykov. Cuando todavía es una niña, sobrevive a un intento de asesinato por parte de Natasha y Clint en Budapest, pero queda gravemente herida. Luego, es reprogramada para convertirse en una soldado de élite, capaz de imitar los movimientos de cualquier oponente. De hecho, ha estudiado a los Vengadores y conoce su estilo de combate de memoria. Al final de Black Widow, ella también es liberada del control mental de su padre, y desde entonces parece trabajar para Valentina. Pero como consejo de amigo, no te encariñes demasiado con los personajes. En los cómics, Taskmaster es un agente de S.H.I.E.L.D. que tiene el don de la memoria muscular fotográfica. Básicamente, si ve un movimiento, es capaz de reproducirlo. Hasta el día en que se inyecta un suero que amplifica ese don. Entonces se vuelve capaz de copiar instantáneamente todas las habilidades físicas. El problema es que mientras más aprende, más se reemplazan sus propios recuerdos y olvida quién es. Entonces pierde su memoria personal y se convierte en Taskmaster, un legendario entrenador de superhéroes y supervillanos con máscara de calavera. Uno de los mejores combatientes del universo Marvel, casi invencible, sin superpoderes. Y terminamos con Ghost. En el MCU, Ava Starr es la hija de un científico despedido por Hank Pym. Después de un experimento fallido, sus padres mueren y ella termina con poderes cuánticos que la hacen intangible. Entonces es rescatada y entrenada como asesina por S.H.I.E.L.D. Sin embargo, sufre horriblemente por sus poderes, hasta que Janet Van Dyne logra curarla cuando regresa del reino cuántico.
Desde entonces, parece tener un control total de sus habilidades, y como los demás, probablemente trabaja para Valentina. En los cómics, Ghost es un hombre cuya identidad no se conoce. Es un genio hacker e ingeniero que se volvió un anarquista radical. Desarrolla una tecnología que le permite volverse invisible y atravesar paredes, un recurso perfecto para el espionaje, pero sobre todo para el sabotaje. Puede hackear absolutamente todo. Y así es como desaparece completamente del sistema, un sistema que odia más que nada. En fin, no hay que hacerlo enojar, y personalmente me gusta mucho este personaje. 5 antihéroes, entonces, todos en una zona gris entre el bien y el mal. Eso es lo que los hace un equipo muy diferente a los Vengadores, y es el propio elenco quien lo explica mejor. Pero entonces, ¿qué va a pasar realmente en esta película? La increíble premisa de los Thunderbolts. Así que les advierto, aquí entramos en la zona de teorías, incluso de spoilers. Así que, si quieren mantener la sorpresa de la película, les invito a pasar directamente a la parte de Doomsday gracias a la división por capítulos, porque desde hace varios meses, según yo, todo se está conectando y creo haber entendido lo que realmente esconde esta película. Como les decía, todas las reacciones en las proyecciones de prueba son unánimes. La película ha sido muy bien recibida. Bueno, vamos a calmarnos, ¿eh? Les recuerdo que Tom Cruise dijo que The Flash era la mejor película de superhéroes que había visto, así que esperemos a verla. Pero aún así, Capitán América, Un Nuevo Mundo, tuvo comentarios catastróficos en las proyecciones y vimos el resultado. Así que tenemos derecho a emocionarnos. Pero lo que me parece aún más interesante es que el marketing nos está vendiendo a los Thunderbolts como una película de A24. Sí, ese estilo indie, muy de moda, con tonos oscuros, relatos introspectivos y una estética bien definida. El objetivo es claramente alejarse de los códigos clásicos de las películas de superhéroes para buscar algo más psicológico, más intenso, más íntimo. Y dijimos, A24. Y con este enfoque, sinceramente creo que lo que vemos en el tráiler representa solo el 40% de la película, porque Capitán América 4 literalmente mostró todo en sus avances. Era insoportable. Bueno, entonces lo que sabemos es que empezamos con Yelena enviada en una misión a Kuala Lumpur para recuperar un frasco en un laboratorio, un frasco que, lógicamente, debería tener un vínculo con Sentry. Luego vemos a Alexei, su padre adoptivo, con quien ella tiene una pequeña crisis existencial. Después sigue una nueva misión donde debe ir al desierto estadounidense para eliminar un objetivo. Es ahí donde se encuentra con los otros Thunderbolts en un búnker, quienes parecen haber recibido la misma orden, eliminar todo lo que se encuentre ahí. Y lo que no saben es que eso significa borrar toda evidencia de las actividades de Valentina, incluyendo a ellos mismos. Valentina, quien evidentemente busca un puesto político en esta crisis institucional. Mientras tanto, Bucky la vigila, incluso la espía. Se entera de que hay una misión en curso en el desierto y va a interceptar a los agentes para interrogarlos. Entonces descubre que Valentina intenta ocultar una nueva arma, Bob, alias Sentry. El equipo se dirige hacia la antigua Torre de los Vengadores para confrontar a Valentina, quien les presenta orgullosamente a su nuevo superhéroe. Pero Bob pronto se sale de control y amenaza con engullir todo Nueva York bajo su forma oscura, Void. Es ahí cuando los Thunderbolts se dan cuenta de que son los únicos que pueden detener esta amenaza, así que se lanzan en una misión suicida, y eso es más o menos todo lo que hemos visto en los avances. Pero en realidad, la película podría empezar realmente en ese momento. Lo que estos personajes tienen en común es que todos tienen traumas enormes, que nunca han superado realmente. Y creo que la pelea contra el Void no será una pelea de superhéroes, sino más bien una pelea psicológica. Les recuerdo que Sentry puede usar la telepatía y puede manipular la materia y la forma de su Void. Es una especie de nube viviente que devora todo lo que toca, y creo que los Thunderbolts van a entrar ahí voluntariamente. Literalmente van a sumergirse en la psique de Sentry, y cada uno tendrá que enfrentar a sus propios demonios para sacar a Bob de su esquizofrenia. Y es ahí donde creo que la película puede convertirse en una verdadera joya. Una historia profunda, diferente, que se aleja de los temas clásicos del MCU. En fin, personalmente yo sí creo totalmente en esto, y pienso que este equipo va a salir de esta prueba más unido, más fuerte. No perfecto, claro, pero con una filosofía propia. Hacer un poco de mal para lograr el bien, un poco como lo hacían los Guardianes de la Galaxia. Verdaderos antihéroes como nos gustan, perdedores e imperfectos. Los Thunderbolts en Doomsday. Si me siguen, saben que Marvel lanzó hace unas semanas un en vivo de 5 horas y media para revelar el elenco de la próxima película de Avengers, Doomsday. Y gran sorpresa, casi todos los Thunderbolts aparecen ahí. Bueno, todos menos Taskmaster, que terminó como carne para la parrilla al inicio de la película. Pero entonces, ¿qué van a aportar estos Thunderbolts en medio de los Cuatro Fantásticos, los X-Men, los Avengers y los Wakandianos? Personalmente, creo que podría ser que, en ausencia de los Avengers y dado el caos político actual en el MCU, ellos sean el único equipo verdaderamente operativo para recibir a los Cuatro Fantásticos en este nuevo universo. Un equipo ya formado que podría convertirse muy rápido en la unidad de élite de infiltración del universo 616.
Entonces, ¿para qué misión? No tengo idea por el momento. Pero claramente, no tienen el perfil para enfrentarse a ejércitos en un campo de batalla. Más bien los imagino en una misión de infiltración secundaria, un poco como Thor en Infinity War. Un papel crucial, pero aparte. Pase lo que pase, estoy súper emocionado por esta película. Realmente siento que las próximas películas del MCU son las más prometedoras en mucho tiempo. Y esta vez pienso que no tienen derecho a equivocarse. Y si aún no han visto mi último video sobre Spider-Man Brand New Day, está justo aquí. Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde para el análisis de los Thunderbolts. Y sobre todo, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser felices. ¡Chao!